Buenas tardes. ¿Listos para la palabra de Dios? Vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, 6. El tema que voy a tratar hoy lo he titulado "Es necesario que todo esto acontezca". De eso vamos a hablar en esta tarde. Y vamos a tomar Mateo 24, versículo 6. Dice así, está hablando Jesús: "Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin". A nivel mundial, se ha levantado en los gobiernos de los países una tendencia a proponer y legislar y aprobar leyes que destruyen la familia, leyes que destruyen la moral y por consecuencia la vida de millones de personas, aunque ellos no lo alcanzan a ver de esa manera. En esta semana que acaba de terminar, alguien me hizo llegar un comunicado de unos hermanos que están convocando a los cristianos para que, el comunicado decía, para que levantemos la voz y vayamos y protestemos ante las cámaras de los diputados en los distintos estados, para levantar la voz de desaprobación de esas leyes. Hay muchos países que ya legalizaron temas muy aberrantes como el aborto, por ejemplo, que la mujer es dueña de su cuerpo aunque el niño no tenga derecho alguno. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Países como Alemania, Suecia, Holanda, España, Portugal, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, que son países del llamado primer mundo, o sea, países ricos, países con una educación muy elevada, pero con una moral que deja mucho que desear. Algunos países tercermundistas como Argentina, por ejemplo, ya aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la Ciudad de México ya aprobaron, ahí a nivel ciudad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y algunos otros países lo están ya tratando en las distintas cámaras. Están discutiendo para legalizar estas aberraciones. La adopción de niños por parejas homosexuales es otro tema de aprobar en distintos países. La legalización de la pederastia o pedofilia, es decir, las relaciones sexuales de un adulto con un niño. Cuando tuve la oportunidad de estar en Suecia, ahí salió una noticia de que en el Congreso sueco, ahí en Estocolmo, ya estaba en debate el aprobar, y creo que ya la aprobaron, una ley y han legalizado la pederastia. Es decir, el argumento de este tipo de personas que prefieren tener sexualidad con los niños es el mismo que usaron los homosexuales. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, y ellos usaron el mismo argumento. Ellos dijeron, a mí me gustan los niños, y empezaron a discutirlo y lo metieron a la Cámara de Diputados, y hay otros países que están también legalizando estas leyes. La legalización del sexo con animales o zoofilia, que es otra aberración terrible, también está ya en la mesa ahí de discusión en muchos países. Y últimamente se ha hablado mucho sobre la ideología de género, que básicamente consiste, y esta ya está en debate en la Ciudad de México, que básicamente consiste en que los padres, los maestros, los tutores, no vamos a tener autoridad sobre nuestros hijos si ellos quieren cambiar de sexo. Si un niño de 5 años dice, pues yo quiero ser niña, ellos van a legislar para que se haga lo que el niño dice.
Y el que viole o se oponga a este tipo de leyes están proponiendo una pena máxima de 12 años de cárcel para el que se interponga al deseo de un niño. Hágame usted el favor. Muchos se levantaron en los distintos países en los últimos años para protestar contra estas leyes que se aprobaron y pues no pasó nada. Ahí siguen esas leyes, están vigentes, están aprobadas, y surge una pregunta que es la siguiente: ¿acaso nosotros podemos de alguna manera impedir que todas estas cosas suceden? Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque muchos protestaron, pero no pasó nada. Porque no se ha entendido que esa gente quiere vivir así. Eso es lo que ellos escogieron hacer, vivir como están viviendo. En su libertad que ellos tienen de decisión, de elegir, ellos han escogido vivir bajo todas esas aberraciones, hacer lo que ellos les dé su gana. Y sin embargo, a pesar de las protestas en todos esos países, ahí están ya las leyes aprobadas. Entonces surgió esa pregunta cuando yo escuchaba y leía esa propuesta: ¿acaso podemos de alguna manera impedir que todas estas cosas sucedan? Incluso algunos predicadores han caído en el, pues yo lo llamo un error, en culpar a la iglesia por no hacer nada para que esto no suceda. Esta es una declaración muy desafortunada, muy equivocada, porque lo único que está expresando es carencia de lectura y de leer con atención la enseñanza de Jesús. Porque si fuera la iglesia culpable de lo que sucede en el mundo, pues hágame usted el favor, no es así. La Biblia dice que cada quien es culpable de sus acciones. Y si el mundo decidió vivir así, ellos se darán cuenta. Nosotros hemos decidido ser cristianos, ¿sí o no? Entonces, si así fuera, entonces Abraham fue culpable por no hacer nada para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Abraham no es culpable de que Sodoma y Gomorra se hundieran en el pecado de la perversión sexual? Es obvio que Abraham no era culpable. Abraham discutió con Dios y le dijo: Señor, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Vas a destruir al justo con el injusto? Y empieza a dialogar allí, pues en su buen corazón. Y le dice: no, pues es que hay justos ahí, 50, ¿dónde están 50? Pues 40, 30, no quedaba más que Lot. Y así a medios chiles, como dicen por acá, medio sancochado Lot. Bajo esta misma acusación de que lo que pasa en el mundo es culpa de la iglesia porque no hacemos nada, entonces Noé fue culpable por no hacer nada para que Dios no destruyera el mundo con el diluvio. Pues es obvio que no. Es el justo castigo a sus pecados, son los juicios de Dios hacia esas generaciones envueltas en el pecado. Mateo 24, versículo 6, que es el texto que tomamos, dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, para que nosotros podamos entender a qué se refirió Jesús con la frase que es necesario que todo esto acontezca, es muy importante que nosotros estudiemos el contexto del versículo. Acuérdense que cuando lean la Biblia, lean todo el pasaje completo. Cuando lean algún artículo que les mandan, algún pensamiento o un versículo, lean todo el capítulo para saber qué es lo que en realidad está diciendo, para no sacarlo del contexto y darle una mala interpretación. Por consiguiente, para entender a qué se refirió Jesús, que era necesario que sucedieran esas cosas, vamos a leer el contexto. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 1. Dice: cuando Jesús salió del templo
y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así, con un poco de orgullo espiritual: mira, Señor, qué majestuosidad de templo, qué construcción donde adoramos a Dios. Y enseguida Jesús responde de la manera más inesperada para los discípulos y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que está haciendo Jesús aquí es profetizar que ese templo que produció orgullo en los discípulos y en toda la gente en Israel iba a ser destruida. Pasaron 37 años. El general Tito, comandante del ejército romano, en el año 70 de nuestra era, sitió la ciudad de Jerusalén. Lo primero que hizo fue llegar y arrasar con el templo y solo dejó una pared que en la actualidad se conoce como el Muro de los Lamentos. Es decir, que lo que Jesús dijo se cumplió delante de los ojos de todos los discípulos y de los cristianos de aquel tiempo y de la gente no cristiana. Si eso se cumplió, lo que sigue a continuación se tiene que cumplir. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, porque estaban todos pues turbados de cómo eso que les había dicho que el templo iba a ser derribado los turbó, los confundió, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo se refiere al fin del mundo. ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Ellos estaban intrigados. Y Jesús les responde la pregunta. Les dijo, en primera instancia les da una primera advertencia. Les dice: mirad que nadie os engañe. Tengan mucho cuidado que nadie los engañe. El día de hoy, la gente alrededor del mundo, como es un mundo ya globalizado, uno de los elementos que ha ayudado a la globalización o que todo se integre es el Internet. Por medio del Internet está llegando a las casas y a todos los dispositivos de todos los que tienen un dispositivo, videos, por ejemplo, de mucha gente que habla y dice, predica, dicen que ellos son los que Dios escogió, y dicen, hay muchas cosas. Tengan mucho cuidado, hermanos, de lo que ven en Internet, porque Jesús dice aquí que en los últimos tiempos una de las señales serán que vendrán engañadores, y dice: mirad que nadie os engañe. Si usted tiene duda acerca de algo que escuchó, pregúntenos. Ha habido casos de gente que se va de la congregación porque escucharon, como una familia escuchó a un predicador que llegó allá de Sonora, por allá, que venía diciendo que él tenía una revelación de que Dios era mujer. Entonces ellos oran: Madre Dios, y se fue con ellos porque era una grande revelación. Cayó en un engaño terrible. Versículo 5 dice la razón Jesús: porque vendrán muchos. Hermanos, estamos plagados de muchos que llegan en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, yo soy el escogido, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo la revelación. Dice: y a muchos, y a mí me asusta esa palabra, y a muchos engañarán. Y ahí Jesús comienza a explayarse, explicándoles, dándoles respuesta a la pregunta de sus discípulos. Dice en el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esa frase es muy importante, hermanos. Mirad que no os turbéis. Cuando veáis que estén pasando todo este tipo de cosas que nadie quiere que sucedan, y que Jesús dijo que es necesario que sucedan. Mirad que no os turbéis. Ten cuidado de que no se turbe tu mente, tu corazón.
Ahora, aquí la palabra turbar viene de una palabra griega que se traduce literalmente hacer alboroto. Es decir, de hecho de ahí viene la palabra turba, una turba, o sea, gente alborotada. Gente que está fuera de sus casillas, que no entiende y está alborotada, está insegura, está intranquila y están protestando y están gritando y no saben qué hacer, están decepcionados, están en una incertidumbre espantosa por todo lo que están viendo y oyendo. Y Jesús dice, no, ustedes no se turben, no se alboroten. Entonces, cuando no entendemos que estas cosas deben suceder, empezamos a alborotar a la gente. Yo recuerdo cuando iba a entrar el año 2000, ¿se acuerdan? Que el error del 2000 y que todas las computadoras iban a ir en cero y que iba a haber no sé cuánta cosa, y empezaron los alborotadores a decir, vamos a rentar bodegas grandes, vendan todo y que no sé qué. Y me preguntaron algunos pastores aquí en la ciudad, ¿y tú no vas a hacer nada? No, es que no va a pasar nada. Pero ¿cómo no? Mira que están diciendo. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿En qué se basan? Todavía hay unas señales que no se cumplen como para que ya se acabe todo. No, que tú, y bueno, me dijeron con algunas cositas ahí. Pero llegó el año 2000, ya vamos en el 18. Nomás alborotaron a la raza. Y todo lo que acumularon ahí, bueno, pues lo tuvieron que regalar o vender, pero ninguno fue honesto para decir, me equivoqué. Nos equivocamos, ninguno. Entonces Jesús dice, cuando vean esto, miren que no se turben, o sea, que su corazón no se alborote, porque cuando una persona está alborotada es porque perdió la paz. Ustedes no pierdan la paz, porque acuérdense que estamos en las manos del Señor. Pero sigamos leyendo. Mirad que no os turbéis. Y luego viene la frase, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque es necesario, dijo Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro en una ocasión reaccionó cuando Jesús les dijo a sus discípulos, me van a golpear, me van a escarnecer, se van a burlar de mí y finalmente me van a matar? Y los discípulos reaccionan y Pedro lo toma aparte y le dice, no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, le dice. Y Jesús también reacciona y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es necesario que yo muera. Era necesario que Jesús muriera en esa cruz para nosotros tener salvación, un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe. Entonces el buen corazón de Pedro se alborotó cuando escuchó, porque amaba a Jesús, y se alborotó su corazón porque oyó que Jesús estaba profetizando su muerte. Y en ese alboroto perdió la ubicación, perdió el piso y reaccionó mal. ¿Qué es lo que pienso yo que están reaccionando algunos hermanos? Cuando dicen, no, en el Congreso, allá los diputados federales están ya con una propuesta de legalizar estas leyes, y luego pierden la paz y empiezan a alborotar a todo el mundo. Cuando la Biblia es clara, Jesús dijo que estas cosas tienen que suceder. Aunque Jesús dice, no es el fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pues eso al corazón que no está bien firme en Cristo lo turba, lo alborota, lo asusta. Esto será principio de dolores. Pero luego Jesús va más allá. Síganme con mucha atención. Versículo 9. Entonces dice, os entregarán a tribulación. ¿A quién entregarán a tribulación?
a los cristianos, porque les está hablando a sus discípulos. Le están preguntando que qué señales habrá, cómo serán las cosas. Jesús les responde todas las calamidades que vendrán sobre este mundo pervertido. Y como nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el hecho de ser humanos nos afecta el entorno como simples humanos, porque las decisiones que se tomen los políticos en los países nos afectan sí o sí. Pero va a provocar tribulación en nuestros corazones, o sea, sufrimiento. Pero Jesús fue más allá, dice, y os matarán. Eso ya está fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entraremos en aflicción? ¿Por qué aún llegarán a matarnos? Hay pastores que ya han sido metidos en la cárcel en algunos países que yo mencioné por decir cosas desde el púlpito, porque ya está prohibido decir algo en contra de la ideología de géneros, en contra de todas esas leyes que están aprobando los distintos congresos. Os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El nombre de Jesús implica toda su doctrina. Sígame con atención. La gente que no tiene a Dios, la gente del mundo, así la Biblia la menciona, la gente que es llevada por sus pasiones y deseos, esa gente tiene sus propios pensamientos, sus propias conductas, que son evidentemente muy distintas a las nuestras. Eso va a provocar un choque entre los que seguimos a Jesús y los que no lo siguen. Porque en el momento en que cualquiera de nosotros diga yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, te van a tachar que eres un homofóbico, que eres un retrógrada, que eres un retrasado mental, que eres un medieval, que eres un bizarro, que eres de todo. Todo el mundo se va a burlar de ti, no va a faltar el acelerado, el agresivo, que te golpee, que te calumnie, que te diga cosas, y aún meterán a la cárcel y aún algunos asesinarán. Solamente porque no creemos como ellos creen. La libertad de expresión se va a morir. Se va a morir por causa de su nombre. Pero luego Jesús dice en el versículo 10, muchos, y me sigue asustando esa palabra, muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiso decir Jesús con muchos tropezarán entonces? Lo que Jesús está diciendo es que al ver lo difícil que resultará ser cristiano en medio de un mundo pervertido, corrupto, lujurioso y loco, muchos se van a echar para atrás. Muchos le van a dar la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque van a tener miedo. Y a lo mejor alguien le va a decir a alguno, no, tú eres de los que ibas allí a Colón y allí, ¿cómo se llama esta calle? Se me fue. Ahí donde era un cine y el que no esté sólido para enfrentar, va a decir cosas como, bueno, mira, la verdad yo sí llegué a ir unas veces, es que cantaban bien bonito, me gustaba, pero la verdad, ese Chuy Olivares era un retrógrada. No, y el Chuy García cantaba bonito, pero y el Julio, no, el Toñito con sus anuncios, nah. Entonces van a decir un montón de cosas en contra de nosotros, porque su forma de vivir con la forma de vivir de los cristianos no hay parecido alguno, y muchos van a tropezar. Espero que no haya ni uno de esos que tropiezan en este lugar. Y si tú te sientes débil en la fe para enfrentar esto, agárrate bien del Señor.
porque estas cosas es necesario que sucedan. Sigo leyendo versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Cuando hablamos de profetas no solo se refiere dentro de la iglesia, también son falsos profetas los que guían a la gente del mundo hacia filosofías y hacia sistemas de pensamiento y de vida. También esos son falsos profetas, porque no es la vida correcta, no es la vida que le agrada a Dios. Y dice que vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. En el versículo 12, Jesús dice algo tremendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a estudiar esas dos afirmaciones de Jesús. Número 1, Él habló de que una de las señales del fin será la multiplicación, el aumento, el crecimiento agigantado de la maldad. Bueno, ese término implica mucho más cuando estudiamos la etimología de la palabra, que se traduce por maldad. La palabra anomia es la palabra que se traduce en las Biblias como maldad, pero esa palabra tiene un concepto más amplio. La palabra anomia en el griego está formada por dos vocablos. Uno es a es sin, y nomos es ley, es una yuxtapuesta, entonces significa sin ley, así en sentido estricto. Por haberse multiplicado, se entiende, la gente sin ley, porque Jesús dijo que del corazón salen todos los malos pensamientos, la maldad, los adulterios, los robos, el homicidio, las traiciones. Entonces, la maldad está en los hombres, en los seres humanos, en el corazón de los seres humanos. Y cuando Jesús dice que habrá un aumento desproporcionado de gente sin ley, es decir, gente que son ley para sí mismos, ellos inventan sus propias leyes, haciendo a un lado las leyes de Dios, los mandamientos que rigen a nosotros los cristianos. Ellos los pisotean, se burlan, los escupen. Bueno, esa palabra anomia tiene la idea de anarquía, porque una persona que no respeta ley alguna, hace lo que quiere, no se sujeta a ninguna ley y se vuelve un anárquico. La anarquía es ausencia de todo, es ausencia de autoridad, es ausencia de gobierno, es ausencia de moral. Eso es el significado de anarquía, es ausencia de todo. Esto va a propiciar que el mundo entre en un caos. ¿Por qué en un caos? Por la anarquía que hay en las mentes de las personas que viven en este mundo, y al rechazar la ley de Dios y al inventar sus propias leyes. Oiga, ¿qué clase de leyes son las que permiten asesinar un bebé y luego esos mismos legisladores hacen leyes para que no se extingan las ballenas? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso? Para ellos las ballenas. Le dan más cárcel a alguien que patea a un perro que a un esposo que golpea a la esposa. Tú dices, ¿cómo está el mundo? Está todo al revés. Lo que Jesús pues está diciendo aquí es que la gente de los últimos tiempos será gente sin leyes que los gobiernen, anárquicos. Vivirán en anarquía total, y debido a esa maldad, esa anarquía, ellos vomitarán toda la maldad que hay en sus corazones. Por eso es que están ventilando leyes para que una mujer que no quiera ni hombre ni mujer
se case con un perro y tenga relaciones sexuales con un animal. Sin palabras. Y eso la Biblia lo cataloga como todo lo que están tratando, lo cataloga como abominación delante de Dios. Va a llegar el tiempo en que no se va a poder hablar como yo estoy hablando ahorita. Me estoy aprovechando en lo que aceptan esa ley. Pero esta anarquía moral en las gentes va a desatar la maldad, pero va a correr como tsunami y va a arrastrar millones de personas. Los discípulos que estaban escuchando a Jesús lo entendieron. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al cristianismo, el Espíritu, Dios tenía un plan para él. Dios le eligió para que fuera uno de sus apóstoles, y fue Pablo el que escribió el 50% del Nuevo Testamento. Esto es algo muy notable. Es decir, que el Espíritu Santo tuvo una influencia en su vida, dándole revelación de lo que hoy conocemos como algunas cartas del Nuevo Testamento, y le inspiró a que escribiera la palabra de Dios. Pablo entendió exactamente como Jesús lo dijo, entendió muy claro la enseñanza de Jesús, de que en los últimos tiempos iba a suceder así. Por eso él en una de esas cartas que escribió, dirigida a un joven pastor llamado Timoteo, le dijo en una segunda carta que le escribió, en el capítulo 3, versículo 1, le escribió las siguientes instrucciones. Ponga atención. Le dice en esa carta a Timoteo, también le dice, también debes saber esto. Todo pastor debe saber esto para poder dirigir. Pablo está dirigiendo, encauzando a un joven ministro. También debes saber esto, Timoteo, para que no te alborotes y no digas, ¿qué está pasando? Ay, estoy turbado, estoy alborotado porque no sé qué está pasando. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días, sin duda. Tiempos difíciles de vivir, tiempos difíciles de enfrentar. ¿Por qué? Por la gente sin ley, por toda la basura que están sacando, toda la basura que hay en sus corazones, que la están sacando y en forma de leyes nos las quieren imponer a todos los habitantes de este mundo. Serán tiempos peligrosos, hermanos, de enfrentar, de vivir. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No hay nada peor que un egoísta. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros o amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios, altivos, blasfemos. Se burlarán de las cosas de Dios, se burlarán de Dios mismo, pisotearán su palabra, la van a ridiculizar. A los cristianos también nos van a ridiculizar como gente tonta e ignorante, desobedientes a los padres, ingratos, no saben decir gracias, impíos, malos, sin afecto natural. Mire, ya en nuestra ciudad estamos viendo muchos rasgos de esto. Sin duda que usted sabe lo que ha acontecido durante estas últimas par de semanas aquí en la ciudad. Han asesinado, creo que ya van 5 indigentes, 5 personas que no tenían hogar, que vivían en la calle. Van a agarrar al tipo, tarde o temprano tienen que agarrar. Y casi lo oigo lo que va a decir, bueno, es que para ayudarlos a no sufrir, pues yo los adelanté. Y nadie se escandaliza. O sea, así como pero sí, tocan el hijo de un diputado y en 3 horas agarran al secuestrador. O sea, el afecto natural se ha perdido de tal manera que,
Bueno, a lo mejor usted ha visto casos así. Una señora que se cae, un auto que golpea a un anciano y no lo levanta nadie. No, es que llevo prisa. O sea, ya el afecto natural es un síntoma inequívoco de gente sin ley, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o que pierden el control fácilmente, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué fatalista se oye Pablo, ¿no? Algunos dicen, no, hay que hablarle a la gente mensajes bonitos, mensajes positivos. Qué mejor que hablar con la verdad, ¿están de acuerdo? Es mejor saber la verdad a que, como decimos acá en México, que nos doren la píldora. Bueno, por dorarles la píldora es que muchos, al estar viendo lo que hoy estamos presenciando en nuestro país, se alborotan, porque no saben qué está pasando. Y en lugar de ir a la Biblia, agarren sus pancartas, se pongan una inscripción, no al aborto, no a la ideología de género, no a esto, y vayan y griten y digan que no estamos de acuerdo. ¿Será esa la manera en que nosotros debemos enfrentar? Yo les pregunto. Pero en el versículo 5 viene algo que nos debe preocupar, porque Pablo, después de describir a toda esta gente que Jesús está hablando, que por haberse multiplicado la maldad en los seres humanos, vendrá todo este tsunami de gente terrible. Dice el versículo 5 que algunos se disfrazarán como que aman a Dios, se introducirán entre nosotros, porque dice que tendrán apariencia de piedad. Parecerá como gente buena que ama a Dios, que sigue a Dios, pero sus ideas, su mensaje y su vida nada tiene que ver con la vida cristiana. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evítalos, no tengas que ver nada con ellos, evádelos. Ese hecho o esa instrucción que le fue dada a Pablo por el Espíritu Santo nos va a provocar rechazo. ¿Por qué? Porque no podemos congeniar con ellos. Una vez alguien, así una plática sin importancia, me dijo, ay pastor, dice, pues yo le decía, oye, pues mira, cuando hay reuniones de matrimonios, pues para que conozcas otras personas, convivas, ay no, pastor, dice, a mí no me gusta mucho, mire, yo le voy a decir la verdad, pero mis mejores amigos no son cristianos. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿de verdad tus mejores amigos no son cristianos? Me dice, sí. Le digo, algo anda muy mal. ¿Por qué estás tan compaginado con ellos y llegas a decir que los que no son de Dios son tus mejores amigos? ¿No será que estás haciendo exactamente lo mismo? Porque en el momento en que tú vives como un cristiano, hay un rechazo natural de esa gente sin ley, de esos anarquistas. Hay un rechazo natural. Entonces, cuando alguien dice algo como eso, es porque algo anda mal en su vida, en su conducta. No hablarás como ellos, no te conducirás como ellos, no harás tus negocios como ellos, por eso son tus mejores amigos. Hay que evitar esto. Ahora, tenemos que alejarnos totalmente de Dios. No, tenemos que tener contactos porque estamos en este mundo. Jesús dijo, Señor, guárdalos. Dice, yo los he enviado al mundo, aunque ellos no son del mundo, pero guárdalos. ¿Por qué? Guárdalos de la maldad de la gente de este mundo. Pero es imposible no tener tratos con algunos. Si solicitas un Uber, vas a tener que tener tratos con el chofer. Y si es uno que está casado con un varón y te empieza a decir que él tiene un niño adoptado, ¿qué le vas a decir?
De seguro, si tú eres un cristiano de convicción sólida, le vas a decir, oiga, ¿usted sabía que eso es una aberración delante de Dios? Mira, lo primero que te voy a decir es, bájese de mi auto. Y allí es donde se generan los problemas. En el versículo 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, o sea, por causa del Evangelio y por causa de Jesús. Y de todas me ha librado el Señor. Hasta ese momento él tenía vida. Sabemos que finalmente fue ejecutado por su mensaje, por oponerse al sistema de vida de la gente de ese tiempo, porque el Evangelio denuncia las conductas abominables delante de Dios. Y finalmente Pablo, como Pedro y muchos de los discípulos, prácticamente todos murieron, algunos decapitados, otros traspasados con espada. Finalmente murió. En ese momento él dijo, yo he tenido persecución, hasta ahora me ha librado el Señor. Pero llegó un día en que Pablo era insoportable para la gente anárquica, sin ley de este mundo. Y el emperador romano ordenó ejecutarlo. Y luego en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Qué significa vivir piadosamente? Obedeciendo su palabra, no moldeándonos a los pensamientos ni a las conductas de este mundo. Eso va a causar muchos problemas, hermanos. Cuando mis hijos estaban pequeños, cuando se celebraba, por ejemplo, el Día de Muertos, todas esas cosas, ustedes saben, esas celebraciones, yo iba y hablaba con la directora del kinder o de la primaria, y yo le decía al Señor, dame sabiduría para saber cómo decírselo, de que no voy a atraer a mis hijos a esa celebración, porque no creemos en eso, en la invocación de muertos, todo ese asunto, ¿no? No hay tiempo para explicar ahorita. Y mi esposa y yo íbamos y hablábamos y nos miraban así como si fuéramos bichos raros. ¿Cómo? No, nosotros no creemos ni en las festividades esas de Halloween, ni mucho menos en los altares de muertos, porque en la SEP instituyó que es obligatorio en las escuelas hacer los altares a los muertos. Entonces los maestros que son cristianos tienen problemas porque, y bueno, algunos suelen enfermarse. Bueno, de alguna manera evadieron. Y total enfrentábamos eso, pero nos miraban con ojos así como de... Entonces le digo, bueno, mire, si usted le da permiso de faltar o no los traemos, pero pierden puntos, no le hace. Pues eso generaba miradas así como... Este señor no se ve tan retrógrada, pero es un retrógrada. Este hombre es un antimexicano. Si esa es una costumbre mexicana al 100%. ¡Viva México! Por eso está muerto México, por eso muchas cosas. Y genera persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? Sufrirás persecución, malas miradas, descalificaciones. Y luego dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si ustedes tienen algún tiempo, no sé, o sea, hay gente que tiene aquí 20 años, 15 años, pero yo a través de lo que es Casa de Oración todos estos años, he dicho esta frase en repetidas ocasiones, sobre todo en estos, cuando está terminando un año. Lo que digo es esto: el mundo no va a mejorar, se va a poner peor. Y díganme si no es cierto. Busquen ustedes en la página mensajes de hace 15 años, 20 años, ustedes van a escuchar eso. Un ejemplo: hace 15 años
Cuando entrevistaban los reporteros a una persona y esta hablaba con palabras soeces o vulgares o malas palabras, solían ponerle un pip, ¿se acuerda? Y que no, y que mi mamá, que pip, para evitar que los oyentes escucharan semejantes obscenidades. Pues hoy ya quitaron el pip. ¿Ya se dio cuenta? Cuando ven los noticieros, tal como es. Los presentadores, los mismos periodistas hablando como carretoneros. Y yo sé que si alguno de ellos oye lo que estoy diciendo, dice, este tipo es un retrógrado, este tipo, ¿en qué mundo vive? Sí, yo sé que se genera ese conflicto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues es una vergüenza que gente educada, mira, no tienes que hablar esas palabras ofensivas para expresarte, ¿verdad que no? Y gente muy educada que ha ido a Harvard, periodistas que son de Harvard, hablando como carretoneros, con un lenguaje y el pip ya se acabó. Y hoy sacan todo crudo. En 1992 fui a España, fue la primera vez que pisé ese país. Y íbamos a ver un partido de fútbol, el Real Madrid, donde jugaba en ese tiempo Hugo Sánchez. Pues vamos a verlo. Yo estaba con unos hermanos, allí en Madrid. Entonces la esposa de él me dice, oye, dice, nada más que fíjate que aquí en el medio tiempo pasan comerciales. Le dije, no, en México también. Y se rieron, se miraron y se rieron. No, pero aquí son diferentes. Pero no me dijo. Dice, nada más ten cuidado con los comerciales. Yo dije, pues, ¿qué anunciarán? ¿Que el pozole es malo para el estómago? ¿Qué dirán de los comerciales? Se terminó el primer tiempo, porque lo aprendimos cuando ya había empezado. Termina el primer tiempo y en eso anuncian un jabón y sale una mujer anunciando el jabón, literalmente, totalmente desnuda, de frente, bañándose. Y dice, yo estaba distraído, dice, pastor, me dice, yo, ¿qué? Pastor, y veo allí, en 1992. Bueno, a cualquier país europeo que usted vaya es común. Dice, eso apenas acaba de entrar aquí a Europa. Al rato aquí en México se va a dar igual. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no va a mejorar, hermanos. No va a mejorar. Se va a poner peor el asunto. Entonces, ¿acaso podemos nosotros impedir que sucedan las cosas que Jesús dijo que iban a suceder? Creo que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una respuesta en la Biblia. Pero vamos sobre la segunda frase que Jesús enseñó. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sigue asustándome la palabra muchos. Aquí los muchos que se van a enfriar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los muchos que se enfriarán? Díganlo fuerte. Los cristianos. Los que no están firmes. El amor a Dios se va a enfriar. El amor a tus padres se va a enfriar. Los vas a terminar tirando en un asilo para ancianos. El amor entre esposos se va a enfriar. El amor al necesitado, el amor entre hermanos, pero sobre todo el amor a Dios se va a enfriar, se va a perder. El amor de muchos se enfriará. Esa palabra enfriar en el griego da la idea de soplar para enfriar. Es como si tú tienes un plato, un caldo de pollo hirviendo y está caliente. Tú
de seguro todos hemos hecho esto. Tomas la cuchara y está muy caliente, ¿y qué hacemos? Soplamos. Anoche me dice mi esposa, ¿qué quieres de cenar? Tengo esto. Le digo, fíjate que se me antoja un chocolate. Y cuando lo subió, estaba bien caliente. Y a mí las cosas muy calientes no, me cuesta trabajo comerlas. Entonces, este mensaje lo di anoche. Y después de predicar, fui a mi casa y mi esposo me da el chocolate y yo empiezo a soplar. ¿Para qué? Para enfriarlo, hermanos. Pongan atención, el que entienda, entienda. La gente sin ley, la gente que es ley para sí misma, toda esa gente con mente pervertida, corrupta, llena de desviaciones, va a soplar unos vientos huracanados de maldad sobre todo el mundo, y ese tufo ya llegó a México. Ya llegó gente sin leyes morales, gente pervertida, gente desordenada, gente amadora de toda corrupción moral, soplará y vomitará la maldad que hay en sus corazones sobre todos los habitantes del mundo, y nosotros estamos aquí en el mundo. Va a soplar de tal manera que algunos se van a enfriar, porque van a ver todo tan natural, tan natural. Hoy en la televisión salen mamás diciendo, bueno, la verdad, después de mucha reflexión, pues voy a apoyar a mi hija. A ella pues resultó con que pues le gustan las mujeres a mi hija, pues yo la apoyo, aunque la gente diga cosas, yo la apoyo en todo lo que ella necesita. Esa señora ya quedó frita, ¿sí? El asunto es que nosotros los cristianos, será tan común, mira hermano, lo que se ve en las congregaciones ahora es impresionante, hermano, que no te la crees. No tengo tiempo para poner algunos ejemplos, basta con la explicación de la palabra. Será tan normal esto que muchos cristianos consentirán con esta ola de perversiones y se van a enfriar y eventualmente terminarán abandonando al que murió por ellos en la cruz. Terminarán apostatando de manera deliberada y se alejarán de Jesús. La pregunta entonces, ¿acaso podemos impedir que se cumpla lo que Jesús dijo que era necesario que sucediera? Pues no, Pablo lo entendió, los discípulos lo entendieron, Pablo lo explicó, Pedro también trata el tema, los demás evangelistas tratan el asunto del final de los tiempos, cómo será la gente. ¿Acaso no podemos entenderlo nosotros? Tenemos que entenderlo. ¿Qué tenemos que hacer para no alborotarnos? ¿Acaso con pancartas vamos a ir ahí al Palacio de Gobierno aquí en la Plaza de Armas a protestar que estamos en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo? Y a gritar, y uno que otro que se acelera y a tirar jitomatazos. Y si se cruza por ahí uno y que te reta y te dice, no, ustedes son, ¿y qué? ¿Vas a perder el dominio y te vas a agarrar a trompadas con aquel hombre que ama a otro hombre? ¿Será esa la manera? Pues claro que no. ¿Qué debemos hacer? Jesús en el mismo discurso de Mateo 24 dijo qué es lo que tenemos que hacer. Vamos allá, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, aquí la palabra clave es perseverar. El que persevere, ¿en qué debemos de perseverar? En amar a Dios, en conocer a Dios, en amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, en preocuparte por las necesidades de los hermanos, de tu misma familia, con mucho afecto natural, sometidos a la ley de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, perseverar en la oración, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en obedecer, porque eso es lo que te va a mantener hasta el último día de tu vida. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Versículo 14, Jesús sigue diciendo lo que debemos hacer. Uno es perseverar y el otro es predicar el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Los que no tienen ley o nosotros los cristianos? Nosotros. Pero por predicar el evangelio, que son las leyes del reino de Dios, vamos a tener conflictos, vamos a tener confrontaciones con los sin ley, con esos. Pero Jesús dijo que debe ser predicado para testimonio, para que no digan, a mí nunca me dijeron, porque habrá un juicio final en el cual Dios juzgará a cada uno según sus obras. Versículo 15, por tanto, y Jesús se va a la profecía de antaño, de Daniel. Cuando veáis en el lugar santo, o sea en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea, que era la destrucción del templo, que esto era estrictamente para la gente de ese tiempo, porque el templo fue destruido 37 años después, Jesús les dice lo que deben de hacer. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque los romanos sitiaron Jerusalén. Mas hay de las que están encintas. ¿Cómo puede correr una persona que está encinta? Dice, no, hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Imagínate correr con 3 chamaquitos, esconderte con 3 niños. Muy difícil, ¿no? Dice en el versículo 20, orad. Esa es otra instrucción de Jesús, orad, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, y luego Jesús vuelve al fin de los tiempos, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, aquí ya está hablando de los tiempos finales, que son estos. Ni la habrá, dice Jesús. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, porque sería tal la maldad de la gente que terminaríamos desfalleciendo. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, los que hemos creído en Cristo, aquellos días serán acortados. Si nos vamos al versículo 35, Jesús está terminando su discurso y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, lo que está diciendo, no pasarán, se cumplirán. ¿Podemos entonces acaso nosotros levantar la voz para que no se aprueben las leyes aberrantes que los políticos están aprobando en los distintos países? No podemos hacer nada, porque esa es la vida que ellos han decidido vivir, y el hecho que nosotros la rechacemos nos va a producir conflicto y aflicción. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, aquí hay un par de cosas que quiero mencionar rápidamente. ¿Cómo era la gente del mundo en los días de Noé? Exactamente como lo estamos viendo ahora que son. Dice aquí que Jesús dice, porque como en los días de Noé la gente estaban comiendo. Bueno, comer es algo natural. El asunto es que la frase estaban comiendo en el griego tiene una idea de mordisquear las cosas lentamente, así como disfrutando, lo cual es una metáfora de pasar mucho tiempo en los placeres del mundo.
Porque el comer es un placer, ¿sí o no? Es un placer comer. Cuando hay algo que te gusta mucho, lo comes y hasta no te lo quieres acabar o pides otro, es un placer. Entonces aquí metafóricamente, cuando Jesús dice, como en los días de Noé, la gente estaba comiendo, en realidad está diciendo, la gente pasaba todo el tiempo, mucho de su tiempo en los placeres de la carne. Dice, estaban bebiendo. La idea de beber aquí la idea es esta, miren. Habla de una embriaguez literal, o sea, se la pasaban en fiesta, emborrachándose, tomando. Esa era su razón de vivir. Y no me diga que la gente de hoy no vive nada más para divertirse. El negocio número uno en todo el mundo es la industria del entretenimiento. Ese es el negocio número uno. La gente trabajan para divertirse, gastar, comprar, viajar, etcétera, etcétera. En los placeres, dándole gusto a la carne. Entonces, aquí estaban bebiendo, tienen la idea de embriagarse de manera literal, pero tiene un sentido metafórico en el griego, que es beber de toda clase de perversiones. Porque si usted analiza Génesis, no tenemos tiempo, capítulo 6 dice que la gente de ese tiempo vio Dios que los hombres en su corazón de continuo era el mal y la maldad estaba en ellos, y Dios se arrepintió de haberlos creado y dijo, Dios, los voy a borrar de la tierra. Y fue como advirtió a Noé. Esos eran los tiempos de Noé. Por eso trajo juicio de diluvio, para acabar con toda esa gente pervertida. Las escrituras, hermanos, nos dicen cómo reaccionará la gente cuando vengan los juicios de Dios a esta tierra. Porque sin duda Dios, el Apocalipsis sobre todo, les voy a citar 3 versículos, los voy a leer rápido. Uno está en Apocalipsis 9:20. Vienen los juicios de Dios, las copas de la ira de Dios, que son juicios que muy probablemente muchos de nosotros nos tocará vivir, presenciar. Y dice así al respecto: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, idolatría. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación o inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. No se arrepintieron a pesar del juicio. O sea, están tan endurecidos, tan en rebeldía contra Dios, que vendrán los juicios de Dios y se ensoberbecerán más. En el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El mismo capítulo 16, versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Ve alguna reacción positiva en la gente sin ley? Absolutamente ninguna. ¿Usted cree que las pancartitas y levantar la voz ahí va a detener todo esto? No. Gente que nomás anda alborotando a otros, porque no han entendido que estas cosas es necesario que sucedan. Quisiera decirles otra cosa, pero les estaría mintiendo. Entonces Jesús dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 38 de Mateo 24. Hasta el día en que Noé entró en el arca.
Dice la Biblia que Noé tardó 120 años en construir el arca. ¿Por qué? Porque era una empresa enorme, pero además él era un pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro en su carta. O sea, predicaba y trabajaba preparándose. Y en Hebreos dice que por la fe Noé preparó el arca. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros. Prepararnos para el final. Preparar cómo enfrentar a todos esos personas corrompidas, todas esas personas pervertidas. Tenemos que saber cómo enfrentarlas, y para eso Dios puso a los pastores, no para alborotarlos, sino para ubicarlos, para prepararlos, en el caso que nos atañe ahorita, para prepararlos para los últimos días, para que ninguno se aleje de Dios y termine hasta el último día de su vida firme en el Señor. Hasta el día en que no entró en la arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Concluimos. En el mismo capítulo 24, en el versículo 42 de Mateo, Jesús da sus últimas instrucciones a sus discípulos. Hagan un esfuerzo. Algunos están medio cabeceando. Hagan un esfuerzo, porque es importante. El diablo te está soplando. Pues aunque se rían, él es experto en distraer, en cosas que quizás ya no vuelvas a escuchar. No lo sé. Mateo 24, 42. Velad pues. Velad significa estar despierto, atento, en los 5 sentidos. Esto obviamente es algo metafórico en sentido espiritual. Velad pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. ¿Cuántos lo esperan? Yo lo estoy esperando. No hay día que no le diga: Señor, ¿cuándo vienes? Ven pronto. No es un escapismo. No, es que este mundo no es mi hogar. Y el cristiano anhela vivir en la morada celestial. Me aflige ver todo lo que veo. Se oprime mi corazón de ver todo lo que veo. Y la esposa y la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Es un anhelo en los cristianos. Pero antes dice Jesús: velad, versículo 43. Esto empero sabed. Tenemos que saberlo. Que si el padre de familia, pone una metáfora, supiera en cuál vigilia iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, estad vosotros también preparados. Ahí está. Ustedes también deben de estar, ¿qué? Preparados. Hermanos, sean fieles al Señor. Sean fieles en tomar sus enseñanzas, sus cursos de matrimonio, sus pláticas, su escuela bíblica. Aprendan del Señor, amen a Dios, sean piadosos, obedezcan a Dios, porque tenemos que estar preparados, porque un día va a venir. Y si no estamos preparados, nos va a arrastrar el tsunami de maldad de toda esa gente perversa que está gobernando el mundo. Velad, estad vosotros también preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo o aquel cristiano a quien su Señor, cuando viniere, le hallare haciendo así. Estar en las cosas de Dios. Andad como hijos de la luz. Andad como hijos de Dios, perseverando cada día, cada día. De cierto os digo, 47, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda, y comenzare a pegar a sus consiervos, a ser violento como la gente que no conoce a Dios, que son violentos física y verbalmente, comenzare a pegar a sus siervos y a comer y a beber con los borrachos, con sus mejores amigos.
vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le azotará con la mayor severidad. O sea, el justo castigo de sus acciones. Y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entiéndase, infierno. Uy, qué fea palabra, infierno. Esta palabra ya ni se pronuncia en el 80% de las iglesias. Una vez un cantante, no hace mucho, dijo: yo en mis letras de alabanza ya no hablo de la sangre de Cristo, dijo. Porque vivimos en un país sangriento. Todos los días hay ejecutados, todos los días hay gente que la encuentran tirada en la calle sin cabeza, decapitados, torturados. Vivimos en un país sangriento y luego vienen a la iglesia y oyen de la sangre de Cristo, dice. ¿Qué? A este ya le sopló el mismo diablo, lo enfrió de tal manera que ya quitó de su vocabulario lo único que puede borrar nuestros pecados: la sangre de Cristo. Porque aquel que no tenga borrado sus pecados por la sangre preciosa de Jesús, no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos han sido lavados? Perseveremos, hermanos, y no despreciemos la palabra de Dios. Atendamos a la profecía. Esto es profético. ¿Qué vamos a hacer? A perseverar, hermanos. Seguramente va a llegar a ustedes algún WhatsApp, algún correo, algún video. Júntense, dile a tu pastor que se junte. Y te van a querer alborotar. Compárteles esto. No podemos hacer nada contra aquello que Jesús dijo que era necesario que sucediera. Uy, no, tu pastor es un fatalista. En todo caso, yo no. De mí pueden hablar y decir lo que quieran. El problema es que en todo caso el fatalista es Jesús, que está diciendo todo lo que va a suceder antes de que Él venga. Y cuando alguien reacciona así, miren, de mí podrán decir, digan lo que digan, a mí me pasa por arriba y por todos lados. No hay ningún problema conmigo, yo nunca voy a responder, pero se van a meter en problemas con Jesús, porque es palabra de Jesús. No de Jesús Olivares, sino de Jesús, el Cristo, el Hijo de José y de María, el unigénito de Dios, el Hijo del Padre, el Cordero de Dios, el Príncipe de paz. Él fue el que dijo esto y yo le creo y lo predico, se los dejo y cada quien decide su final. Amén. Pónganse de pie. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que muchas ocasiones trae consuelo al corazón, y esto es bueno porque a veces lo necesitamos. Tu palabra tiene esta cualidad que también sana nuestras heridas y curas nuestras aflicciones, nuestros dolores. Pero a veces tu palabra también nos reprende, a veces nos desafía y a veces nos advierte, como en esta mañana, como en esta tarde. Hemos sido advertidos, Señor, de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y no podemos con pancartas contrarrestar esto, contra aquello que debe de suceder. Nuestra responsabilidad es velar y orar y vivir la vida cristiana. Aunque al vivirla, sin duda vamos a desnudar la vida de los pervertidos, porque en ninguna manera congeniaremos, aunque se hagan leyes. Tenemos nuestras convicciones bien firmes. Oramos, Señor, para que algunos que están débiles en sus convicciones se afiancen, porque esto se multiplicará. Y
cuando menos pensemos ya estaremos nadando en ese mar de inmoralidad y de perversión. Y algunos se van a ahogar porque no sabrán nadar, no sabrán cómo enfrentar eso. Ayúdanos, Señor, a los pastores a preparar a la gente para el fin, de cómo enfrentar los días finales, no alborotando gente, haciendo marchas ahí sin sentido, sino enseñándoles, preparándolos, discipulándolos, porque tu palabra de Dios, la palabra nos alumbra, tu palabra nos guía, tu palabra nos aclara, nos explica, nos advierte, nos instruye, nos redarguye. Y solamente discipulando a tu pueblo, Señor, vamos a saber cómo enfrentar este tsunami de maldad, esta multiplicación de la maldad, para que nuestro amor a ti, Señor, no solo no mengüe, no solo se enfríe, sino que crezca. Es como si al fuego le echáramos leña. Así, Señor, la leña es tu palabra y la chimenea que hay en nuestro corazón, alimentarla con tu palabra para que esté con fuego ardiente hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, nos encomendamos a ti, Señor. Guárdanos de la maldad de este mundo, de los hombres malos. Sabemos que nuestra lucha no es propiamente contra ellos, sino contra las huestes espirituales, contra los demonios que llenan las mentes con pensamientos pervertidos. Esa es nuestra verdadera lucha, es espiritual, no es contra carne y sangre. Y nuestra guerra y lucha es espiritual. Tomemos el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu que es la palabra, hasta el último día de nuestra vida. Guárdanos, Señor, que ninguno de los que están en este lugar se pierda, Señor. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.